Bueno, muy bien, 14 minutos ahora de las 5 de la tarde y tenemos en línea, como todos los jueves, a Gustavo Lacha Lázari. Lacha, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Nico? Muy bien, ¿usted? Qué placer, bien, muy bien, sí, acá andamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la luna colorada o no? Mira, del agua en Marte. Ese es un tema. Me causó mucha gracia que al final fue una sonda italiana la que descubrió el agua en Marte. ¿Viste? Al final sí. Sí. A ver, Nico, mira, ya que estamos con relativa paz social con respecto al dólar y si bien no creo que haya llegado a un equilibrio nada de eso, por lo menos está relativamente calmado y no es la fuente de estrés que era hace una semana. Eso es. Si me permitís, me gustaría tocar un tema que es muy importante porque es un tema estructural de la economía argentina, que es la evasión fiscal. Dale. Y hubo varias declaraciones al respecto del titular de la FIP, Cuccioli, y bueno, hay varias movidas al respecto, que vamos por partes. Está claro que es un problema que algunos argentinos tributen el 100% de sus obligaciones y otros ¿no? Y eso genera una cierta sensación de injusticia, justificada, por supuesto, sí, ¿no? Y para el Estado le genera menores ingresos. Pero y por otro lado entendamos que también es un problema en tiempo de déficit fiscal, que el gobierno empieza a rascar la olla como puede, y una de las ollas que está rascando es la del déficit. Pero si no entendemos bien el origen del problema y la característica, vamos a llegar a conclusiones equivocadas por dos lados. Primero, a medidas equivocadas de pretender bajar la evasión de una manera que creo que no es la correcta, y por otro lado llegamos a cuentas equivocadas. Entonces, últimamente se conoció el dato, dice, bueno, supongamos un PBI de 500.000 millones, en realidad es un poquito mayor, una evasión del 30%, hay una economía informal de 150.000 millones de dólares. Y si esos 150.000 le aplicáramos un impuesto que no pagan del 30%, entonces el Estado se pierde recaudar 50.000 millones de dólares, ¿no? Esto es más o menos los números que sacó la Nata en el último informe. A ver, si alguien piensa que en la economía informal hay 50.000 millones de dólares para el gobierno, está equivocada. Si aún los informales pagaran todos los tributos, la recaudación no sería 50.000 millones de dólares. Porque aquí hay que entender una cosa: lo que el gobierno recauda de un impuesto, cualquiera sea, es el producto de una multiplicación muy simple que un chico de sexto grado lo entiende. La base imponible, es decir, sobre qué cae el impuesto, sí, por la alícuota. ¿Estamos? Ajá. Hay bases imponibles que no se producirían, no se harían, si se le aplicara la alícuota. Perfecto. ¿Está? Es imposible producir si uno paga los impuestos, eso sería. Bueno, no es para todos los casos, por eso te digo, hay bases imponibles. Vamos al caso más visible, vamos a Mantero, senegalés, que está hoy en la Plaza de Constitución. ¿Está? Si ese tipo le aplicás las percepciones de ingresos brutos, IVA, ganancias, los anticipos de ganancias, todos los requisitos, el tipo no va a hacer esa actividad. Entonces ahí va a ser el impuesto que vos quieras, la tributación, 45%, el promedio, etcétera, por cero. Y su resultado va a ser cero. ¿Está? Con el agravante que en algunos casos la gente no va a dejar de comer, por lo tanto te puede pasar a la delincuencia común. Ojo, ¿eh? Entonces, si mañana viene Stalin y aprieta a todos de manera tal que todos tributen, no va a haber la misma base imponible por el impuesto, con lo cual el gobierno recauda el otro día 50.000 palos. No. Va a haber cero base imponible y la gente va a ir a la informalidad total, y si no puede, al delito. Claro. Ojo con eso. Eso, no, está viendo, analizándolo teóricamente. Sí, bueno, pero es un peligro. Pero es un riesgo, pero lo más importante es entender que la base imponible no es la misma. ¿Estamos? Existe esa base imponible, existe esa actividad porque no tributa. Si tributara no existiría. Eso por un lado. Y por otro lado, está la cuestión de que la evasión impositiva genera problemas de equidad, de competencia desleal entre el sector privado. ¿Tá? Entonces vos tenés a muchas empresas grandes que tributan el 100%, no tributan el 100% porque son prolijas fiscales ni porque su casa matriz
porque creen en la bandera, etcétera. Tributan porque su casa matriz se lo prohíbe, porque cotizan en bolsa, y si no pagaran si vendieran algo en negro, estarían siendo desleales a sus inversores, y los castigos de la bolsa son mucho más jodidos que los castigos del fisco. No solamente porque están en el radar, digamos, de la FIP. No, de ninguna manera. A ver, vamos al punto si querés, de practicidad y de microeconomía plena. Las empresas grandes que no venden en negro lo hacen por un tema de control del negro. El negro es un negro en efectivo. Si vos vendés, vamos a poner 100 millones de pesos por mes, que no sé si es una empresa, no es grande todavía, pero 100 palos por mes, significa que al 30% vos estás trabajando todos los días 1 millón de pesos. Claro. Cash. Eso no solamente lo ve el gerente de más confianza, eso lo ve un montón de gente dentro de la empresa. Eso te genera riesgo de seguridad, riesgo de confidencialidad. Por otro tiempo dicen, no, che, a este nivel tenemos que facturar todo, dejémonos de joder, no manejemos efectivo. Claro. Eso es el incentivo que lleva a los más grandes a ser súper formalizados. Y son los pobres tipos que la ligan por todos lados, porque tributan todo, porque le caen todas las regulaciones, el gobierno pesca en la pecera, todo el gobierno, no es. Entonces esos tipos se dan vueltas y dicen, che, si yo tengo que pagar todo esto, cobrarle a todos los demás. Y tengo un problema sistémico de competitividad. Como yo compro todo en blanco, no tengo toda la materia prima que puedo tener. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque él compite en el mercado de materia prima, no solo en el mercado de venta, en el mercado de materia prima, con otros tipos que compran en negro. Claro. Entonces, qué sé yo, vamos a suponer a alguien que vende leche. Vos le caes con la valija de plata al tambo y te llevas toda la leche. La Serenísima le pagás 60 días. Sí, claro. Con un cheque. Claro. Y le retiene todo lo que tiene que retener, porque el Estado le dice a la Serenísima que haga el laburo de ellos por recaudar. Entonces, digo, hacer eso, como decir cualquier empresa. Sí, pero está claro. ¿No? Ese tipo tiene una competencia desleal. Eso está claro. Ahora, fíjate cómo se genera un círculo perverso. ¿Qué hacen los grandes? Che, loco, regulen más a los chicos, porque si no, yo me quedo sin cosas. Cuando en realidad tendríamos que decir, desregulemos más a los grandes y a los chicos, para que todos compitamos en el mismo mercado más bajo, no en el mercado más alto. Bueno, ahí va. Vos sabés que a mí me pasa algo cuando uno tiende a pensar, o por lo menos a apoyar el pensamiento de, no sé, acá estamos muy cerca de Florida, los amigos de la calle Florida que se quejan de los manteros. Es decir, bueno, que es como métanlos a ellos también en el corral. Está bien. Lo que uno tiende a decir. Y entonces me quedo pensando, ¿eso es un razonamiento o el otro es que nos saquen a todos del corral o nos hagan a todos un corralito un poco más grande? Pero bueno, y también la misma discusión se da con Uber, ¿entendés? O con Uber. La cuestión es, si vos querés, por parte hay una cuestión que es una irrealidad. Si decís, che, métanlos a todos en el corral, flaco, no van a entrar. Claro. No hay ninguna posibilidad. Claro. Entonces, posiblemente salgan de Florida y se vayan a Constitución. Sí. Y generan el mismo quilombo de otro lado. Y déjame decirte esto que es importante. Ahí tenemos al sector privado como fuente de regulación. Entonces, no falta quien diga, che, ojo, si vos querés que yo invierta, regula más al ilegalmente desregulado, pasemos de alguna manera, al informal. ¿Estamos? Lo cual genera más regulaciones que, visto sistémicamente, es una protección igual al proteccionismo. Claro. Es hacernos la más difícil a todos, digamos. Claro. Cuanto más quilombo sea la Argentina, es una protección para que no venga la competencia extranjera. Claro. ¿Por qué no se instala una cadena de supermercados nueva en la Argentina? Hace 25 años que no entra ninguno, el último fue Walmart, el último fue Auchan y se rajó a los años. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no viene más franceses? En Alemania hay 10 cadenas. Porque Argentina es un despelote. Claro. No sos un mercado relativamente chico, bueno, no es tan chico, pero es un quilombo. Entonces, para meternos en este lío, y eso funciona como protección, igual que el proteccionismo arancelario, pero en perjuicio de los consumidores. Claro. Son los consumidores que se quedan sin competencia. Y déjame decirte esto para terminar, que es lo más importante. Hay tanta evasión, porque muchos inescrupulosos comerciantes somos unos pillos y nos escondemos del gobierno, pero me parece que hay mucha más evasión, porque el 30% de la población es pobre, el otro 30% mira la pobreza con cariño, está muy cerca, con la ñata frente al vidrio, muy cerca del umbral, ¿me seguís? Y cuando alguien se empobrece, lo primero que hace es sacar los gastos superfluos.
El gasto más superfluo claro. que tiene hoy el presupuesto de un argentino es el Estado. Entonces, cuando vos tenés que el 45% de los alimentos son impuestos, la sociedad lo percibe como un gasto superfluo y va a ir a todos esos comercios donde no se cobran el 45%, se cobra un poco menos. Ninguno cobra cero, porque todos tenemos claro. cosas que no podés soslayar. Sí. Pero, ¿a qué voy? A que la sociedad te demanda menos Estado. ¿Estamos? Y como te lo demanda, te lo paga menos, por lo tanto va al circuito informal. Claro. Ahora, para no perder el asunto, y como dice Charlie García, dice, un día volverá a las fuentes, no creo que pueda dejar de protestar. Anda Alberdi, vamos a Adam Smith, y ambos te dicen exactamente la misma oración. En realidad Alberdi creo que la copió de Adam Smith, pero bueno. Una gran tasa impositiva es un gran incentivo a evadirlo. Claro. Adam Smith lo dice en La riqueza de las naciones, cuando explica cómo tenés que cobrarle impuestos, un consejo al príncipe, cómo le cobras impuestos. Uno te dice, no cobres mucho porque te lo van a evadir, y el otro principio que es fantástico, o sea, el principio de economicidad, lo conocieron después los economistas, pero el principio dice, no le generes al contribuyente más gastos que el impuesto que recibís. Claro. Con lo que está diciendo es, no lo vuelvas loco, porque es otro gran incentivo para que vaya. Sí. Entonces, Argentina tiene una estructura fiscal, dijimos, insostenible. Tiene impuestos altos, complejos y difícil de tributar. Eso genera una inequidad en el sector privado que a su vez retroalimenta más regulaciones. Y todo eso está motivado porque la espalda del sector privado es muy chiquita para la mochila del Estado. Claro. Entonces, si no entendemos eso y si creemos, como dice Cuccioli, que necesitamos más percepción de riesgo, más control, más policías, estamos equivocados. Sí. No es el camino para resolver el problema. O sea que, a ver si te entiendo bien, lo que vos decís es corriendo a los que son evasores de este esquema de regulación tributaria, no está la solución. Lo que hay que hacer es cambiar el esquema tributario, pero para eso hay que cambiar algo antes que tener necesidad de recaudar menos. No, porque ahí buen punto, el gran punto estás dando. Argentina tiene que buscar el punto de láser. Sí, bueno, claro. Hay pero claro. Argentina con menos impuestos recauda más. No totalmente, claro. Pero es muy evidente que con menos impuestos recauda más. A ver. ¿Y por qué no se hace eso? Vos fíjate que la Argentina no lo quiere admitir, y pongámoslo, por ahí no lo quiere admitir cuando es con el otro. Está pasando en el debate con las retenciones, por ejemplo, o a las mineras. Bueno, pero ahí es otra cosa, porque ahí sí se recaudó menos, ¿no? En guita, pero eso era un impuesto que era insostenible. No, pero el Estado lo que te dice es que con el caso de las mineras terminó recaudando más. Bueno, por eso puse las mineras después. Sí, en retenciones creo que se recauda bastante menos porque era una locura. Pero a ver, yo tengo una cuenta muy simple. Si vos tenés... Pará, antes de eso, lo que vos me estás diciendo es, se recauda más por el mismo concepto. Pero por supuesto. No, pues yo te estoy diciendo, bajás lo sacás de ganancias, ¿entendés? No, vos me decís, pero en el mismo impuesto. Mirá, Nueva Zelanda con menos IVA recauda más que Argentina. Australia, perdón, con menos IVA recauda más que Argentina. Claro, bueno, ahí está. Dejame una cuenta muy simple. Vos tenés una base imponible de 100, IVA, valor agregado de 100. Tenés un 35% de evasión, ¿está? Pues bien, tranquilamente podés decir 40. Entonces vos le estás cobrando el 21% a 65, ¿sí? Estás cobrando 13,5, ¿sí? Sí. Si vos tuvieras el 100% de recaudación, o el 90%, si querés un 10% de evasión inexorable, suponete, de un IVA del 15%, recaudar lo mismo. Claro. ¿Me explico? Y si tuvieras el 100% de un IVA del 15%, el 100% de recaudación del IVA del 15%, recaudás más que ahora. Es ampliar la base, siempre es ampliar la base, digamos. Eso es salir del zoológico. Es que vos, si bajás los impuestos, la base se amplía sola. Ok. La combinación de todos los países normales, ¿cómo es? Un buen control fiscal, no se jode, hay como dice Cuccioli, percepción de riesgo, entre todos ellos se agarran, ¿no? Y no se jode, o sea, hay justicia, etcétera, pero una base imponible pagable. Entonces, el que decidió no pagar, decidió ser delincuente, ¿vale? Esto es un tema de él, que corra. Pero en Argentina, el que decide no pagar, en Argentina nos encontramos en lo que Bastiat denominaba la cruel disyuntiva, ¿no? Que es cuando la ley y la moral se chocan, el ser humano se encuentra en la cruel disyuntiva.
Sí. Si cumple la moral, viola la ley y puede ir preso, y si cumple la ley, viola la moral y termina pobre. Entonces es entre pobreza y cárcel, o pobreza y lidiar con el Estado. Sí. Y bastante regalo les hacemos en ponerle un nombre de decisión. Decide, porque la verdad es que no se puede a veces. Bueno, el mantero no puede decidir. Bueno. ¿No? O sea, hay que entender. Nosotros hay un nivel que no podemos, ¿no? Porque seguro. Tampoco es, ya nos está pasando a todos, es insostenible para todos, ¿no? Y Argentina tiene que entender que tenemos algunos impuestos que los tomamos como normales, que son pero absolutamente disparatados, y una reforma impositiva que deje de mencionarlos va a generar un grado de confianza terrible. Yo siempre la tengo con ingresos brutos, y vos me conocés que sí. Es como un latiguillo que tengo, pero en realidad es un veneno, ¿no? La psicóloga no lo pudo resolver. Pero una retención de ingresos brutos del 3% a un tipo, que son las comunes, en la de ARBA y AGIP y CABA en cualquier actividad, de un tipo que margina el 10%, que los hay, te puede dar 10.000 actividades, sí. 10% de margen, equivale al impuesto a las ganancias. Claro. O sea, entendemos que es el 30% de su margen. Es una locura, claro. Pero por todos lados. Ajá. ¿Me explico? Es más, en algunos casos hay retenciones que son casi iguales hay percepciones de ingresos brutos, son iguales a las retenciones del agro. Entonces, hay percepciones del ARBA de 8%. Sí. Entonces, sobre el ingreso bruto, una cosa brutal. Y eso te genera evasión cruzada, porque la gente por escaparse de ARBA termina no pagando IVA. Claro. Y como no pagan ni ARBA ni IVA, tampoco no puede tener empleado registrado. Entonces hace todo un rollo el mismo Estado con su sistema impositivo. Ahora, viste que Macri no fue un discurso, que fue como una especie de entrevista. Ahí en la bolsa dijo algo así como que la pyme no le tema a la FIP. Bueno, no entendí el mensaje porque... No, déjame darte una cosa, porque un tema, nobleza obliga. Yo estuve hablando con funcionarios y otros temas. A ver, este gobierno tiene una cosa muy clara, porque vamos a tirar, digamos, todas las de cal, las malas, y tiramos una de arena. No sé cuál es buena. No, mala, yo tampoco, ¿viste? Pero sí. Ese es un dilema. Ese es un dilema. Pero, a ver, los organismos de control, hoy, AFIP, y algunos organismos sanitarios, y en CABA y en La Nación hay 2 oficinas exclusivamente en la desburocratización, trabajando realmente mucho. Me consta porque hablo con los funcionarios a las 10 de la noche, o sea, los pibes están laburando todo el día, no sé qué hacen. La realidad es que tiene una amigabilidad con el negocio privado muy importante. Bueno. O sea, entienden que si se ahogan las pymes, se ahoga el país. Ahora, vos lo ponés en un más, porque a mí lo que me conmueve es, pero pucha, si algún signo político tiene que entenderla, es este. No, y queda tranquilo que este tema lo entienden, y que hoy... Pero no los ahogó la sed de financiamiento, de necesidad de financiamiento del Estado. A ver, ahí están navegando en el medio, y con un problema no menor. Es difícil, y yo lo entiendo, es difícil de regular el Estado. El Estado tiene ruedas cuadradas, te das vueltas... Y quintas. Tiene pus por todos lados, tiene quinta por todos lados, tiene ruedas cuadradas, y lo peor es que está tan intrincado, enmarañado el sistema jurídico, que todo tiene una norma que te impide al funcionario actuar. ¿Me explico? Y todo se hace con unos tiempos que son incompatibles con la temporalidad privada. ¿Me explico? Claro. Yo estoy seguro que de acá a un año la FIP va a ser mucho más amigable que lo que es hoy, pero el problema, el incendio impositivo lo tenemos hoy. Claro. ¿Me explico? ¿Amigable qué significa? ¿No te va a ir a buscar a la salida del telo, digamos? No, espero que no. Pero viste que en un momento lo hacía, ¿no? Esa era ARBA. Sí, a ver, amigable en el sentido de que, por ejemplo, si vos tenés un problema de atraso impositivo, tenga un plan de pago relativamente automático, lo suficientemente como para que a vos te permita salir, no que te permita seguir ahogado. Ajá, y que vos cuentes con eso. Amigable, amigable, te voy a hacer una pavada. Hoy, un balance, una empresa te va a presentar en un montón de lados, en bancos, en sociedad de garantía, lo que sea, ¿está? Y lo tiene que certificar. La AFIP tiene una aplicación por el cual se llama presentación única de balance, PUB, en la cual lo descargas de AFIP y ese balance está como si fuese certificado por escribano o certificado por el colegio. Claro. Bueno, ningún otro organismo público te lo acepta. Claro. ¿Entendés? O sea, ya la desregulación está hecha
y no termina de avanzar en el Estado porque tiene ruedas cuadradas. Bueno, te pasa en la ciudad, que es maravilloso, te dicen, bueno, chau, imprimí en el, no sé, de última vas a la comuna más cercana, y después tenés que llevarlo en papel porque no te lo admiten cuando lo sacó, ¿entendés? Eso se produce por la ineficiencia propia del sector público, que no tiene incentivos a resolver las cosas, y porque la maraña del sistema se autoprotege. Claro, bueno, y se autoprotege porque eso es Weber sobre la burocracia, ¿no? Pues la realidad es que el empleo público se basó en eso. Claro. O sea, el empleo público es un subsidio al desempleo. No pudimos resolver el empleo en el sector privado, lo metimos en el sector público. Para protegerlo dijimos, che, tomá, tu función es esta, rompe los pies con un sello, ¿ok? Claro. Ahora cuando él saca el sello, el tipo dice, pará, entonces me rajan. Entonces, me parece que el gobierno debería hacer un programa a 5, 10 años, ahí sí todo el gradualismo que quiera, de basta de vacantes y se van los que se jubilan, pero los que están se quedan, y reciclarlos o derivarlos a las acciones específicas del Estado, ¿está? Y sacándolos de donde están jorobando con la burocracia. Sí, esto que vos decís es así. Bueno, eso es, imagínate los sindicatos cuando le digas a UPCN que van a ir a los hospitales a atender, a darles un vaso de agua a los tipos que están en la guardia. Porque en realidad es, le pago y me molestan, o sea, le pago y me hacen la vida imposible. Pero porque hemos hecho un sistema así, ojo, y eso amparado en una visión ideológica, que sea la política, te digo que está transversal, de todos los partidos está entendiendo de a poquito que no va, de que el Estado tiene que proteger cada minuto de tu vida. Entonces, y que vos Nico Yacoy, sos un tipo peligroso para la sociedad, entonces hay que regularlo. Claro. Eso se está perdiendo por la tecnología en el mundo, nos están dando cuenta que ya está, entonces es una cosa de los marxistas hace 2 siglos. Pero todavía quedó, y eso es lo que ha generado un montón de regulaciones. Desmantelar todo eso, o sea, si vos me pones a mí, que tranquilo, duro 35 segundos, agarro un hacha y rompo todo. Pero la realidad es que que lo quiere hacer por la vía gradual tiene estos problemas. Bueno, además no tenés márgenes, es muy complejo, porque tenés que ir convenciendo, ganando legitimidad, vas modificando una coma en la ley grande, porque una cosa son las reglamentaciones, como vos decís, el funcionario que puede hacer por sí mismo en su despacho o en su ministerio, pero eso no pasa siempre, necesitas de normas generales, no te las aprueban. Y también intraministerios son despelotes, que lo reconozca el resto de la administración pública, nosotros las pelotes, y obviamente estas leyes, y tenemos una cosa que es grave, que para el legislador legislar es gratis. El tipo dice, mañana todos los periodistas de radio se tienen que escribir un registro. Se tiene que escribir, tipo, para el tipo es un cartucho de Parker. Ni siquiera. Pues sabés que nosotros que estamos haciendo este proyecto que se llama ¿De qué se trata? Va haciendo seguimiento de los proyectos de ley que entran en diputados, senadores, legislatura porteña, creamos una etiqueta que es registro público. Porque la cantidad de proyectos que hay que los crean, o sea, es tremendo. Ahora, y yo creo que una cosa que puede solucionar bien este tema, o contribuir definitivamente, es la regulación laboral del sector privado. Claro. Porque no puede haber reforma del sector público si vos no pones un sistema de contención que no es el plan, sino es el trabajo privado. Y para esto me parece la mejor medida que podemos, yo que la única que se me ocurre, que termino de pensar y que en la Argentina es posible, aún siendo muy audaz, es desregular para todos los nuevos empleos. Claro. El que ya está, listo. El que ya está con Perón, Evita, la Carta del Laboro, Mussolini, listo, chao. No podés. Pero para el nuevo, que entre en un sistema de 5 años sin protección laboral, sin indemnizaciones, sin nada de esas cosas que supuestamente lo protegen, pero lo dejaron afuera. Tanto lo protegieron que lo dejaron afuera. Entonces, si haces eso, el sector privado te empieza a absorber gente inmediatamente. En esta nueva Ahora, ¿la sociedad lo entiende? Porque uno ve que la sociedad está pujando cuando hoy no podés caminar, te están cortando la calle, al que va a laburar, pues yo no quiero caer en reduccionismos, viste que a veces sobre esas cosas se montan algunas posturas, casi te diría que hasta antirrepublicanas. Pero es la realidad, la sociedad está discutiendo entre los que pagamos y los que quieren recibirla. No, a ver, déjame decirte una cosa, porque me está generalizando. La sociedad lo entiende. El tipo que labura en negro, porque hay un montón de personas laburando en negro, el tipo te entiende. Si vos decís, che, ahora tenés un negro y tenés
tenés en blanco y tenés el 7% de impuestos sobre el salario, pues no podés romper no podés hacer nada, ni juicio ni nada. Es lo que le pasa ahora. Sí. Ya lo entendió. Ahora, ¿quién no lo entiende? Y la sociedad del quilombo, la sociedad de los piquetes. Ah, bueno, pero es parte de la sociedad. Está bien, pero esos tipos van a cortar la calle con esta ley, sin esta ley, porque laburan de eso. Eso para mí no es materia opinable los que copan todos los días el Metrobús. O sea, sí. Esos tipos es como, viste, como los pueblos originarios que dicen que sus antepasados pasaron por el lago Mascardi, o esos tipos pasan por la 9 de julio. Sí. Van a pasar toda la vida. Yo no pretendería que eso no suceda. Eso va a suceder siempre, no calienta. La sociedad común va a entender que el pibe de 18 años puede conseguir laburo inmediatamente. Y lo va a entender perfectamente, que la protección no está por el Estado, sino está por su propio esfuerzo. ¿Y sabes qué? Va a generar un incentivo productivo tremendo. Porque después a los 5 años sí entra en el régimen general. Sí. Sí, que debería ser un poquito más liviano, pero eso va a generar un incentivo laboral impresionante. Ahora, ¿qué pasa? Un pibe de 18 años cumple 18 años y no da la vara. Claro. Es como un comerciante que no alcanza para pagar los impuestos. No alcanza. No le da la vara porque no tiene capacitación, no tiene nada, y nadie se va a meter en 75% de impuestos, un tsunami de regulaciones, sindicatos, leyes laborales, juzgado para un pibe que recién empieza. Entonces el desempleo juvenil es 3 o 4 veces el desempleo promedio. Y así va a ser. Sí, interesante, la verdad que... Y también interesante que hayas visto que estamos en un momento de calma. Por ahí estamos en el ojo del huracán, viste que también es calmado. Pero mira, lamentablemente cuando la cosa está así, todo es probable. Nunca perdamos el ojo, volvemos un poquito a la macro, de lo que es la demanda de dinero. La demanda de dinero es el principio rector de una economía. ¿Vos te acordás en la década del 90 que se peleaba Cavallo y Menem acerca de quién era el padre de la criatura? El padre, sí, claro. ¿No? Porque claro, en el 94 peleaba eso porque hasta ahí le iba bien. Después nadie reconoció el hijo. Pero el padre de la criatura en el año 89 fue la demanda de dinero. Cuando la gente dejó de demandar dinero no hubo ninguna otra opción que hacer un ajuste. Claro. Y ese ajuste se llamó privatizaciones en aquel momento. Como funcionó bien, dijeron, no, yo tuve la idea, no. La idea te la dio la sociedad. Y te voy a dar un caso histórico que te va a gustar porque es muy muy interesante. Aparte te explica lo que es una hiper y el efecto que provoca. En agosto del 88, Terraño presentó en el Congreso un proyecto de privatización del 42%, era el management del 42% del capital, ni el 50%, de 2 empresas, Aerolíneas y Telefónica. Ahora SAS y Telefónica de España. Entel y Aerolíneas. Sí, sabía que Aerolíneas, no sabía que era Entel también. Y el otro era Telefónica. Y el socio elegido era SAS para Aerolíneas y Telefónica de España para la Telefónica Entel. El peronismo hizo un desastre en el Congreso. Fue ahí cuando lo cascaron al Neusta. Que te va que desarmó un teléfono a la soberanía. Hizo un desastre en el Congreso. No, esto atenta contra la patria, bla, 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 bla. En el medio, ahí arranca el Plan Primavera, en el medio fracasa el Plan Primavera en diciembre, en febrero arranca la hiper, en abril hay elecciones anticipadas, asume Menem el 8 de julio, en agosto al año, no había pasado un campeonato, ¿veis? Sí. Presenta un proyecto de ley de reforma del Estado en el cual le pide al mismo Congreso, que todavía no había cambiado porque el Congreso cambiaba en diciembre, al mismo Congreso que le permita privatizar el Poder Ejecutivo sin volver a pasar por el Congreso el 100% de todas las empresas estatales, que eran 500. O sea, el mismo Congreso que no permitió la privatización del 42% de 2, permitió el 100% de todas. Sí. ¿Qué pasó en el medio? Se cayó la demanda de dinero. Y los tipos no tienen ninguna otra opción que decir que sí. Eran los mismos diputados. El peronismo es tan increíble que hasta los mismos tipos dijeron que sí. Una cosa... Es nuestro voto más poderoso. Pero se encontró con alguien más poderoso. Por eso es nuestro voto más poderoso, digo, la demanda de dinero. Absolutamente, sí. No hay nada más poderoso que ojo, es como un tiro. Es como claro. O sea, no usemos ese poder. Pero la realidad es lo que... Y en este momento estamos en un contexto no igual, pero cuidado con caída en la demanda de dinero.
Normalidad no es huida. Sí, ¿no? esto nos contabas. Sí. Y eso es lo que a mí me tiene todavía, vos decís, ¿puede ser el ojo de tormenta? Y sí, puede ser el ojo de tormenta. Claro, digamos, no concedes a esta postura del gobierno de que ya pasó, estamos tranquilos, gestionamos bien la tormenta. No. Y aunque fuera así, nunca lo admitiría. Claro. No, nunca hay que estar tranquilo para eso. Claro. Porque eso implica que te dormís en los laureles. No, y más con demanda de dinero inestable. El gobierno debería estar permanentemente preocupado. Che, ¿alguna palabrita sobre los números que venimos conociendo últimamente? Que ayer los contábamos y digo, a ver si Lacha, ¿qué me dice? Esto de la caída de... preocupante, inflación y caída del nivel de actividad. Sí. Pero me parece que lo que queda del año va a ser así. Esperemos que, si la demanda de dinero se recupera, podrían controlar un poquito más la inflación. Claro. Pero la actividad va a ir en esos términos, lamentablemente. Ya un poco avisaron, ¿no? ¿Cómo? Ya un poco avisaron. Sí. Ese aviso me parece, como conociéndolos, a los políticos ese aviso es tranquilizador, porque se avisan que cae mucho, es porque después quiere festejar que no cayó tanto. Pero claro, sí, eso y esto que dicen después de que, bueno, no sé si es un rebote o qué cosa, después vamos a emerger con bases más sólidas porque habremos, no sé, purificado con la crisis lo que teníamos mal. Hay un tema que hemos minimizado y no es menor, esto no le quita responsabilidad en la mala praxis y en el problema que hemos tenido, pero la cosecha fue mucho menor y restó muchos millones de dólares, hablan de 8.000 millones de dólares y se nota. Y esto te revela que Argentina nos mintieron 12 años de una forma brutal, porque habíamos hecho un modelo como era industrial, de matriz diversificada, y resulta que falló la primera cosecha y nos cayó el PIB. Sí. Pero ahí te das cuenta de lo que es la importancia del campo y lo que es lo grave, este tema que muchos radicales están reproponiendo, volver a las retenciones, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es. Pero muchos analistas, radicales de mucho fuste, Gerchunov, tipos muy prestigiosos. O sea, yo entiendo que en el Excel funciona, pero la economía argentina está muy aleccionadora al respecto. Claro. ¿Con qué liviandad podemos volver a eso cuando hoy los tipos tienen que poner la semilla en la tierra? Claro. Pero bueno, Argentina sigue dependiendo fuertemente del campo, eso nos afectó mucho este año y bueno. Y después medio celebrado ahí alguna caída en las importaciones, como diciendo, bueno, se recupera un poquito ese déficit comercial y qué sé yo, pero claro, porque las importaciones que la gente consumió menos, eso menos, ¿no? Claro, y es reflejo de, si lo vamos a arreglar por ese lado, arreglamos todo con la sequía, digamos. Aparte, vos haces una cosa, si vos mañana prohibís todas las importaciones y encarcelás a las personas que importan para estar bien seguro, al año exportás cero. Claro. Porque el tipo de cambio te baja, nadie te compra los dólares y no podés venderle nada a nadie. O sea, es un sistema. El único dato de comercio, vos sabés que muchos economistas clásicos decían que la peor estadística es la estadística de comercio, porque te lleva a conclusiones muy equivocadas, ¿no? Viste que a veces decimos, nuestra balanza comercial con Brasil es negativa. Y sí, mi balanza con el almacenero siempre es negativa. Siempre es negativa. Yo le compro más lo que le vendo. Seguro. Y mi balanza con el taxista también, es una tontería. Seguro. Lo importante en comercio exterior es lo que se llama volumen de comercio. Es IMPO más expo sumadas. Claro. ¿Cuánto te conectás con el mundo a través del comercio? Ese es el único dato relevante. Si son mayor o menor, olvídate, si el Estado no interviene, la economía ajusta sola, lo de menos. Ajusta por otro lado. Pero lo importante es cuánto estás todos los días con un tipo de afuera comprándole o vendiéndole. Porque cuanto más estés, tenés más acceso al conocimiento, tenés más acceso a la innovación. Te doy un datito, no sé si estamos en tiempo, pero... Sí. 10 segundos. Que los oyentes piensen, le pregunten a los abuelos, ¿cuándo vinieron los adelantos de cuando los abuelos eran chicos? A ver, la radio se inventó simultáneamente en Argentina y en el mundo. El telégrafo, ni bien se inventó en el mundo, estaba acá. El ferrocarril, ni hablar. El ferrocarril se inventó, empezó en la década de 1830, en 1850 ya lo teníamos, y en 1880 teníamos los mismos trenes que tenía cualquiera. El ascensor, el auto, dijimos el telégrafo, las comunicaciones marítimas, los instrumentos comerciales, las cartas de crédito, los bonos, los deventures, todo eso en el mundo se inventaba y acá estaba el toque. Porque estábamos abiertos, en la época que nuestros abuelos eran chiquitos, estamos hablando hace 120 años, ¿estamos? Ahora, después del 40,
todos esos inventos que aparecieron en el mundo en la Argentina tardaron mucho más tiempo, siendo los tiempos más cortos. Claro. Acordate, el subte en el mundo, y en el 12 ya éramos la primera en Latinoamérica, en el hemisferio sur, en tener un subte. Pero en la década del 50, del 60, lo que se inventaba en el mundo, en la Argentina empezó a venir en los 80. Claro. Ejemplo, el Falco. Uh-huh. Se inventó en el 60 y se terminó fabricado en el 88. Estamos en Argentina. Ejemplo, la televisión color. Ejemplo, internet. Ejemplo, el iPhone, todavía no entró. Ejemplo, el fax, el CD. Sí. Todo entró muchísimo después. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al no comerciar con el mundo, la innovación no entra. Sí, Y al estar cerrado, no es negocio traerla. Y eso no es cuantificable. Y hoy nos pasa con un montón de conocimientos técnicos de medicina, de física, de construcciones. Fíjate lo del, ahora que decís tecnología y te suelto, fíjate lo del INVAP, ¿no? Qué problema cuando Macri dice algo que es razonable y está bien, no lo pongo a la sociedad, los medios de comunicación no quisimos entender. No, pero hay una cosa, en INVAP yo no estoy muy al tanto, pero a ver, nosotros pretendemos tener una empresa tecnológica con un solo cliente. Por eso, y eso es lo que se está defendiendo, cuando en realidad lo que el tipo dijo eso es de la época de la magia, yo no lo puedo sostener así, pero voy a poner mi hombro para que se pueda vender afuera, los reactores, las cosas que hacen, no se trata de eso. Pero pretendíamos que una empresa tecnológica de punta tenga un solo cliente que sea el Estado. Sí. O sea, yo cuando escuché eso digo, pero esto es una locura. Una locura. Locura es el invento de una empresa así, que lo tengamos que mantener listo, pongamos subsidios que sea afuera, no importa nada. Pero, loco, vas a competir. Sí, totalmente. El 80% de los clientes tienen que ser de afuera, ¿no? La Argentina tenía, INVAP tiene entre 80 y 90% clientes Estado argentino, el resto exterior. Claro, con lo cual en un punto sí será muy de punta o qué sé yo, pero también es artificial. Pero aparte que no hay ninguna posibilidad que sea de punta. ¿Sí? Por eso, bueno. Pero viste que eso ya bueno, claro, pero eso ya es tocar una cosa que no sé, otra vez está como instalada, es una vaca sagrada, eso es la mayor punta que tenemos. Bueno, concedamos eso, pero para que sea, me parece que hay que ir a otro esquema. Aparte, qué injusto, porque a una pyme sin ningún subsidio le pedís mucho más requisitos de competitividad. Sí. Que a los científicos más ilustrados. Totalmente. Hasta injusto. Sí, eso hasta injusto. Pero bueno. Gacha, muchísimas gracias. Bueno, Nico, gran charla, te agradezco mucho. Saludos grandote. Ahora. Era Gustavo Lacha Lázari, nuestro economista de cabecera.